diferencial y la crítica. Y que íbamos a analizar dos grandes estrategias, ¿cierto? La estrategia de antes, durante y después, y la estrategia que se llama lectura estratégica colaborativa, ¿ya? En este sentido, cuando nosotros pensamos en esta estrategia del antes, durante y después, vamos a pensar que todo lo que vamos a realizar antes va a configurar los soportes de la casa, la base, ¿ya? El durante tiene que ver con las paredes y el después tiene que ver ya con el techito, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir ir también abordando los tres niveles de comprensión lectora. Entonces vamos a ver qué se nos plantea en el antes. Bueno, en el antes nos dice que es súper importante que nosotros podamos trabajar vocabulario, ¿ya? Y habilidades sintácticas o gramaticales antes de la lectura, ¿ya? Trabajar las siluetas textuales, lo que tiene que ver con la tipología, ¿sí? Y trabajar también el objetivo de la lectura y las predicciones, ¿sí? Estas son las 4 grandes estrategias que se sugieren trabajar antes de la lectura. Y las estrategias que vamos a trabajar durante y después de la escritura es la identificación de ideas principales, preguntas de metacognición o monitoreo, inferencias y también lo que tiene relación con síntesis, organización y valoración de las ideas del texto, ¿ya? Esa es más o menos una estructura de trabajo que plantea en este caso el antes, durante y después con estas estrategias, con estas, digamos, áreas de trabajo en cada uno de estos momentos, ¿ya? Vamos a ver entonces, ¿qué habilidades de vocabulario? Bueno, todas las que me permitan, ¿cierto? Ir trabajando distintos tipos de palabras, ¿ya? Las que me permitan también ir desarrollando y ampliando el vocabulario básico, ¿sí? Todo lo que implica tarjetas de vocabulario, ¿ya? Para ir trabajando lo que tiene relación, ¿cierto?, con los antónimos, los sinónimos, ¿ya? Con las definiciones directamente. Entonces, todo lo que podamos realizar como actividad previa de vocabulario es bienvenido, ¿ya? Incluso los famosos vincos o lotos de palabras que hacemos, que seleccionamos de los mismos textos para trabajarlos en forma previa, ¿vale? Hay otras tarjetitas también, flashcard, que son por categoría. Hay unas que son de verbos, otras son de sustantivos, ¿sí? Otras de adjetivos, y así sucesivamente vamos también ampliando en este caso habilidades de vocabulario. Y lo más importante, porque de esas podemos hacer muchas actividades, probablemente ustedes tengan mucho material y ya muchas actividades entretenidas respecto al desarrollo de vocabulario. Pero acá nos hacen un planteamiento específico de cómo debiéramos abordar este trabajo de vocabulario asociado directamente a la comprensión lectora. Y nos dice que la primera etapa de trabajo de aquellas palabras, ¿sí?, que van a aparecer en el texto, que los niños leen y que no comprenden, tenemos que trabajarlas desde las claves contextuales, es decir, pedirle que pueda releer nuevamente el contexto en el cual se encuentra la palabra para ver si es que eso sugiere algún significado. Cuando eso no sucede y el pequeño o el estudiante sigue presentando la dificultad, no logra acceder al significado de esa palabra, se pasa a la fase 2, que es trabajar la morfología, ¿sí?, de la palabra. Entonces, en el fondo la morfología lo que hace es esto de trabajar la raíz o el lexema de la palabra, que no cambia, ¿cierto? Como aquí en esta fichita que la saqué de internet, ¿sí? Para poder ejemplificar, ¿cierto? El lexema de la palabra gato, que no cambia, esa raíz que no cambia y que ya no importa significado, es el lexema o raíz.
Y la que cambia y va a variar, ¿cierto? Le vamos a denominar en este caso sería un morfema flexivo de género, ¿ya? En el fondo nosotros queremos enseñarle aquí al niño o niña que pueda jugar a cambiar, ¿sí? La palabra, ¿sí? Poder incorporar y ampliar este repertorio asociada a esa palabra. Entonces, por ejemplo, acá, la raíz o lexema de la palabra nin, ¿cierto? Vamos a hacer un listado de palabras que comiencen, ¿sí? Con esta raíz. Entonces aparece y anotamos niñez, niño, niñas, niñería, ¿ya? Niñera, ¿sí? Buscamos en este caso la definición de lo que significa, ¿ya? Primer periodo de la vida de una persona. Luego le pedimos que también dibuje lo que significa esa palabra y su práctica, es decir, que la pueden utilizar en la elaboración de distintas frases o oraciones para poder practicar con esa palabra, ¿ya? Y eso implica que, bueno, de las claves contextuales nos pasamos al desarrollo y trabajo de la morfología, luego el diccionario para obtener directamente la definición y por último actividades de profundización y uso. Por eso que esta matriz es re completa porque trabaja la morfología, ¿cierto? Primero tenemos que trabajar las claves contextuales, ¿sí? Después la morfología, luego trabajamos con las definiciones, ¿sí? Y luego con, bueno, dibujo y con la profundización, con la práctica de estas definiciones de estas palabras, ¿vale? Entonces tenemos que ir transitando por estas 4 etapas que nos propone la evidencia. Claves contextuales, morfología, actividades con diccionario y actividades de profundización y uso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no solamente nos interesa ampliar vocabulario, sino que también profundizarlo, que lo puedan utilizar elaborando oraciones, que lo puedan utilizar en otros contextos. ¿Ya? Eso es lo que nos sugiere como la secuencia de trabajo en relación a vocabulario. También nos dice que tenemos que trabajar habilidades gramaticales, ¿no? Entonces todas estas fichitas que nos van a ayudar a trabajar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el género, ¿cierto? Masculino, femenino, con el número, singular, plural, ¿sí? Con la identificación de esos elementos, ¿ya? Y también la coherencia gramatical con su significado nos va a aportar para este trabajo. Entonces yo puedo hacer estas fichitas previas respecto de la temática de la lectura. Recuerden que siempre es importante partir trabajando textos narrativos, luego los informativos y luego los argumentativos, ¿ya? Para también asegurarnos de que hay un buen desarrollo de las habilidades gramaticales, ¿ya? O sintácticas. Este trabajo, por ejemplo, lo abordan súper bien los fonos, porque es su área de especialización. Entonces, necesitamos ese aporte también, pues, desde el área de fonoaudiología, ¿ya? Todo lo que tiene relación con la estructuración también de oraciones, ¿sí? Este es súper bonito este jueguito, ¿sí? Entretenido, el tren de palabras. También están como en modalidad online, ¿ya? El software de tren de las palabras. Tenemos que trabajar también de forma explícita, ya sabemos todo lo que tiene que ver con los signos de puntuación. Aquí está la imagen que yo les comentaba la clase pasada, el viernes pasado. Este material donde aparece esta lámina es de Masterwise y justamente se utiliza para el desarrollo de habilidades gramaticales, para poder trabajar con la conformación de oraciones y los usos también de puntuación. ¿Ya? Profe, disculpe que la interrumpa, Ajá. que Diana está esperando, parece que la acepte. Sí, acaba de ingresar a la salita, me acaba de aparecer y ya la acepté. Gracias, Solange. Ya. Entonces,
esta primera parte, si ustedes se dan cuenta que es el trabajo previo de vocabulario y de habilidades también gramaticales, es súper lúdico, pero tiene que estar relacionado con la temática de lectura, ¿sí? Con el texto que vamos a leer. Por lo tanto, ahí tenemos que ir variando dependiendo del contenido, del tema del cual se trate, ¿ya? Pero este trabajo tenemos que hacerlo previo a la lectura del texto, siempre, ¿ya? Tenemos que también incorporar lo que está relacionado con la estructura del texto. El material es de la empresa que se llama Masterwise, ¿sí? La del buito. Hay muy buen material. De hecho, este material también es de Masterwise. A mí me gusta mucho el material porque lo encuentro con las 3 B. Bueno, bonito y asequible. Antes era más barato, ¿ya? Pero dentro de todo el material didáctico, el de Masterwise y el de Didactic, creo que se llama, también son de los más económicos, ¿ya? Bueno, también nos dice la evidencia que tenemos que trabajar la estructura textual, ¿vale? Y eso implica, y es súper necesario porque el conocer el tipo de texto que voy a leer va a orientar el objetivo de mi lectura, va a orientar la información, va a orientar mi pensamiento para el procesamiento de la información en base a la información que va a aparecer en ese texto, ¿no? Por lo tanto, no es menor. Tenemos que trabajar también la tipología textual, enseñarle que los textos narrativos siempre van a tener un inicio, una trama o desarrollo y un desenlace final, ¿ya? Así como también no solamente la estructura, sino que también los elementos narrativos con los que nos podemos encontrar en esos textos, ¿no? Que es la situación que corresponde al qué sucede, los personajes, quienes participan en la historia, ¿cierto? Quienes viven en el fondo, vivencian esas acciones y el lugar con la pregunta ¿dónde? Entonces, con estas tarjetas, por ejemplo, son para la creación de textos narrativos. Los niños van utilizando soporte visual para la creación de textos y luego también le vamos a pedir que lo escriban para después poder leerlos, ¿ya? Entonces acá conocer la estructura textual de los textos, como les digo, ayuda a orientar el trabajo mental que tenemos que hacer, con qué nos vamos a encontrar, cuál es la estructura. Y como ya la sabemos, es mucho más fácil ese procesamiento de información, ¿ya? De distintos tipos de textos, ¿no? También estas plantillitas que las encontré en internet también son súper útiles, ¿ya? Para trabajar también la estructura textual de los textos instructivos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las recetas, que es uno de los textos que más se trabaja, ¿cierto? Textos también informativos, como es el caso, por ejemplo, de la noticia. Y eso incluye que cuando trabajamos el tipo de texto, la tipología textual, a la par también tenemos que incluir el trabajo de los objetivos de la lectura. ¿Para qué vamos a leer este texto? ¿Para qué se elaboran estos tipos de textos? ¿No? Y ahí también tenemos que indicarles que tienen distintos objetivos, ¿no? Los textos narrativos, su función principal o su objetivo es entretenerse, imaginar. Los textos informativos, ¿cierto? Extraer información específica y de los textos instructivos seguir instrucciones prácticas, el paso a paso para poder hacer algo. ¿Vale? Entonces esto también nos dice la evidencia que es importante de abordarlo antes del trabajo, digamos directamente antes de la lectura, ¿ya? Y otro de los aspectos que sí o sí también tenemos que abordar es la elaboración de predicciones, ¿ya? La predicción es un tipo de inferencia y que es súper útil porque vamos a ir anticipando escenarios, personajes, acciones. Y acorde a estas predicciones que vamos a realizar, vamos a ir leyendo y vamos a ir corroborando estas ideas previas, ¿sí?
o bien las vamos a ir modificando, cambiando. Entonces acá hay un set de libros que a mí me gustan mucho, por eso les aparece aquí este escaneado, que son de la editorial La Galera, que son textos que se llaman, es la colección sin palabras, porque estos textos no tienen palabras, solo tienen imágenes. Y esto es para acostumbrar a los peques a poder, a nuestros estudiantes, a poder elaborar inferencias a partir de la imagen, que fíjense que el texto, incluso la portada, ni siquiera trae el título, solo trae la imagen, ¿ya? Y bueno, al darle vuelta aparece justamente el título, el autor, las ilustraciones, bueno, y ahí aparece un poquito eh, la descripción, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Que los niños antes de aprender a leer ya puedan elaborar, en este caso, predicciones a partir de las imágenes y de la lectura, ¿sí?, del título, ¿ya? Y en todos los otros cuentos que vamos a tener que ayudarles a analizar las imágenes, analizar el título, ¿ya? Poder incluso conocer un poquito del autor, que también es importante, ¿ya? Y por cierto, también predicciones en los textos informativos. Los textos informativos también permiten hacer predicciones. ¿A través de qué? De los elementos como el título, como el caso también, si lo incluye, de subtítulos, de las imágenes que aparezcan ya y de los epígrafes, que son como las descripciones en el fondo de las imágenes que ahí aparecen, ¿no? Entonces, eso también le va a permitir hacer una predicción. Bueno, este texto me va a informar las ranas que existen, ¿no? Estas son las especies de rana, quizás son las más venenosas. Y como el subtítulo dice hábitat y distribución, aquí el texto me va a decir dónde ubicarlas, qué tan peligrosas pueden ser, ¿no? Por tanto, esto va también a ayudar en el proceso de elaborar predicciones. Ahora, estas predicciones que yo realice, tanto de textos narrativos como de textos informativos, ¿ya? Tengo que sistematizar. No pueden quedar en el aire, ¿sí? Y para eso ocupamos muchos organizadores gráficos, ¿ya? Por ejemplo, estos más lúdicos para los más chiquititos, que tienen distintas formas, en forma de zapato, otra en forma de payaso, ¿ya? Y aquí ellos van anotando sus predicciones, ¿no? De qué se tratará a partir de la imagen, qué me indicará la imagen, de qué se puede tratar, qué personajes aparecerán, acciones, lugares en los que se va a ambientar la historia y cuál podría ser su posible final, ¿ya? Para allá, cuando son más grandes, ocupamos estas matrices, ¿no? Tema del que se tratará, habrán personajes, héroes, quiénes serán los villanos, acciones, lugares y el posible final de ese texto narrativo. Y también en los textos informativos, ¿no? Si aparece alguna imagen o alguna escena que me dé más información, tema del que va a tratar, qué acontecimientos o qué lugares, qué fechas, qué conceptos claves, ¿sí? Pueden aparecer, qué consecuencias y o implicancias me quiere enseñar este texto, ¿no? En el fondo, elaborar alguna actividad donde ellos tengan que reportar esas predicciones que les va a servir después, ¿cierto? Durante la lectura, ir corroborándolas o ir modificándolas, ¿ya? Y esto después se vuelve a utilizar al terminar la lectura, después de la lectura, que vamos modificando las matrices o los organizadores gráficos para que realmente sean acordes a lo que nos planteaba realmente el texto. ¿Ya? Podemos hacer la contrastación de las predicciones previas una vez que terminan de leer el texto, ¿ya? Eso es como en general las actividades que podemos hacer antes de la lectura. No sé si tienen alguna duda.
¿No? ¿Vamos bien? Ya. ¿Qué es lo que se nos sugiere ahora para el trabajo durante la lectura? El trabajo durante la lectura implica poder ir obviamente corroborando estas predicciones previas, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de identificar la información principal, lo que denominamos ideas principales. Entonces, por lo general siempre se solicita la identificación de la idea principal a nuestros estudiantes, pero nunca le enseñamos cómo. ¿Cómo puedo lograr yo identificar esa idea principal? ¿Ya? Y para eso tenemos tarjetas de monitoreo de la comprensión, que son estas, en general son 4 sets de tarjetas. Por ejemplo, una que es ¿qué palabra no entiendo? Para que la vaya subrayando, ¿sí? Y así vamos a hacer la actividad de desarrollo de vocabulario. Me distraje en otra cosa, me despisté, perdí la línea, perdí la comprensión del texto. Voy entendiendo lo que se me plantea en este párrafo, sí o no, y cómo se relaciona esta idea con la anterior, ¿no? Estas tarjetas igual las podemos ir modificando en base al tipo de texto que vamos trabajando, ¿ya? De esa manera, ellos van monitoreando su propio proceso lector, ¿ya? Esto es durante la lectura. Y también cuando ellos tienen que hacer el trabajo de la identificación de ideas principales, tenemos que enseñarles 2 grandes estrategias de comprensión, ¿sí? Para la identificación de idea principal e identificación de idea global. Las estrategias que se llaman microtextuales, porque trabajan a nivel de párrafo, y las macrotextuales, que son a nivel global, a nivel de texto. Las estrategias microtextuales que podemos aplicar para la identificación de la idea principal son 2. Puede ser omitir información que es irrelevante, la omito, la elimino, la tacho, o bien puedo hacer una generalización de la idea del párrafo, ¿ya? Es decir, hago una síntesis de ese párrafo que me permita explicar esa idea. Y de la macrotextual, ¿sí? Es la que voy a partir de la identificación de las ideas más importantes por párrafo, tengo que ayudarle a aprender a elaborar la síntesis, es decir, todas esas ideas principales las voy a unir y voy a elaborar una idea global. ¿Ya? ¿Se entienden? Hagamos el ejercicio práctico. Este es un párrafo de un texto, ¿no? Léanlo tranquilamente y luego aplican, vean ustedes cuál de estas estrategias, ¿sí? En este caso son de las microtextuales, ¿ya? Porque este es un párrafo, no es un texto completo. ¿Cuál de las estrategias microtextuales serviría para identificar la idea principal en este párrafo? O sea, la pregunta es, ¿cuál es la idea principal de este párrafo? Para eso pueden ver cuál de estas 2 estrategias resulta mejor o idónea para identificar la idea principal. Les doy unos minutitos para que puedan aplicar, ver.
sería la idea principal en este párrafo? Ya, y en ese caso, ¿qué estrategia microtextual utilizaste para poder llegar a la identificación de la idea principal? Ya, ya. Bueno, acá veamos si nos sirve la omisión. Omisión significa omitir información que es irrelevante o bien que es redundante en el párrafo. ¿Ya? Entonces dice así, la sensación que sufren las personas alcohólicas de hallarse atrapadas en viejas rutinas refleja una resistencia al aprendizaje que los científicos tratan de conocer a escala molecular. En los últimos años se han obtenido pruebas de que el alcohol y las drogas merman la plasticidad del cerebro y afecta a regiones que deben participar en los cambios de hábitos, entre otras. ¿Qué podríamos omitir nosotros acá en este párrafo y que nos deje solo la información relevante? ¿Se puede omitir algo? Sí. ¿sí? ¿Qué La podríamos omitir? sensación, la Y- sensación que sufren podría ser El primer Ya, este, párrafo. el primer párrafo. es que este es un párrafo, es párrafo completo. O sea, Hasta el primer punto. exacto, hasta el primer punto de ciudades. Es decir, que esta primera parte es como una introducción nomás, po. Es bla bla. De hecho, si nosotros lo eliminamos completamente, no nos afecta para nada la comprensión y de hecho nos queda la idea más importante. ¿Cuál es la idea más importante? Por ejemplo, e incluso hasta ahí. Déjenme abordar. ¿Sí o no? Si yo solo tomo esta idea, ¿sí? Apliqué la omisión de información y me quedo con la idea principal, que el alcohol y las drogas merman la plasticidad del cerebro. Esa es la idea. Esto está dentro de un texto completo, ¿ya? Yo solamente puse un párrafo para ejemplificar. Eso tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes. Tienen que aprender a eliminar información que es irrelevante o que es redundante, porque muchos párrafos hacen primero una descripción general, ponen ejemplos y al último a veces aparece la idea principal. O al revés, aparece al principio y luego la describen. Y aquí estamos aplicando la omisión. La omisión nos sirve, en este caso, para identificar la idea principal. ¿Qué pasa ahora si queremos aplicar la otra estrategia? La de generalización. Vamos a poner ahora en nada. Ahora, esta, la de generalización. ¿Qué tendría que hacer? En la de generalización busco información clave, ¿no? En el primer párrafo me dice, ay, se me pierde el puntero, ahí sí. Me dice que en las personas alcohólicas hay resistencia al aprendizaje. Y en la segunda parte, si yo generalizo también, busco primero la información clave, me dice que el alcohol y las drogas merman la plasticidad del cerebro, ¿sí?
y hay dificultades entonces para los cambios de hábitos. Entonces voy a generalizar y voy a decir un poco la estrategia que ocupó Gabriel, ¿cierto? Que recién nos comentó, sería haber aplicado, tú aplicaste esta estrategia, la de generalización. Entonces la idea principal sería que las personas alcohólicas, ¿ya? Presentan menos o más resistencia o menos capacidad de aprendizaje porque el alcohol y las drogas disminuye la plasticidad del cerebro. Entonces ahí tomas la información clave del primer párrafo, ¿sí? Más la información clave del segundo párrafo. Las juntas y elaboras la idea principal sumando la información clave, perdón, no el primer párrafo, de la primera parte y la segunda parte del párrafo. Entonces nosotros podemos aplicar cualquiera de estas dos estrategias para la identificación de la idea principal. Siempre la más fácil, colegas, es omitir, porque eso significa que yo elimino, saco y me quedo con lo más importante. La generalización igual implica poder identificar conceptos claves en el párrafo y luego poder sintetizarlos para poder generalizar una idea. ¿Ya? La de generalización es más compleja que la de omisión, pero tenemos que enseñar ambas, ¿sí? Para la identificación de ideas principales. Y ya si tenemos el texto completo, donde ya van a haber identificado las ideas principales párrafo por párrafo, después le pido que las una, ¿sí? Y que pueda elaborar una idea propia, hacer parafraseo, eso involucra la síntesis global, parafraseo de la información global del texto. Este texto me quería informar sobre el peligro, ¿sí? Del consumo de alcohol y drogas para el aprendizaje y el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? Es que habían otros párrafos que nos hablaba de las consecuencias, a lo mejor las edades en que se es más susceptible a este daño, etcétera, etcétera, ¿no? Junto entonces las ideas principales por párrafo y hago una síntesis global de esa información, ¿vale? Eso es lo que se plantea desde la evidencia para ayudarles a identificar ideas principales por párrafo y luego obtener la idea global del texto. No sé si las habían escuchado antes. ¿O no? Ah, ya. Bueno, eh, pero de esa manera, así muy concretamente, trabajar esto de las ideas principales, ¿ya? A través de las estrategias microtextuales, que son dos, omisión o generalización, y la macrotextual, que es la síntesis global, ¿vale? Lo otro que les había dicho, ¿cierto? Que vamos a utilizar también estas tarjetas de desarrollo, de monitoreo de la lectura o de metacognición, que es lo mismo, ¿ya? Y ay, perdón, me pasé. Esas estrategias, estas de tarjetitas, las vamos a ir cambiando dependiendo del tipo de texto, vamos a ir dejando cada vez menos porque después queremos que estas preguntas se las vayan realizando en forma mental, que no dependan, ¿cierto?, de estar utilizando estas tarjetitas, ¿ya? Entonces el retiro de los apoyos es progresivo, ¿vale? ¿Qué otra cosa tenemos que ir haciendo mientras vamos leyendo? Pues tenemos que ir haciendo inferencias. Y el trabajo del desarrollo de la comprensión inferencial se propone un trabajo paulatino. Primero, específicamente para ir trabajando la habilidad inferencial, necesitamos ir trabajándola primero con imagen, luego a nivel de párrafo y luego a nivel de microtexto, ¿sí? Para después poner digamos, practicar esta habilidad en un texto completo, ¿ya?
Entonces aquí, este es un poquito sintetizar lo que es inferir. Es lo que yo veo, perdón, lo que ya sé, lo voy a combinar con lo que yo leo y veo. Es decir, la información o la comprensión implícita implica identificar pistas en el texto, información en el texto, pero que esa información explícita o literal no es suficiente para poder responder o poder llegar a comprender el texto, sino que tengo que combinarlo con mis conocimientos previos. ¿Ya? Y acá trabajamos esta estrategia que es el desarrollo de la inferencia en 4 pasos. ¿Cuáles son los 4 pasos generales? Analizo la información. Esa información puede ser primero una imagen, luego una frase y luego un microtexto. Ya vamos a ver la progresión. Paso 2, identifico las pistas de la imagen, de la oración o del párrafo, ¿sí? Porque los microtextos están conformados por un solo párrafo, ¿vale? Paso 3, relaciono la información con lo que ya sé y paso 4, infiero la respuesta. ¿Ya? Entonces acá, si yo les coloco esta imagen a mis estudiantes y les hago la pregunta, ¿sí? Les pregunto, ¿qué sucede en la imagen? ¿Sí? Entonces, yo no quiero que me digan, no, es que mira, hay una niña que ganó un premio. Lo hacemos paso a paso, le hacemos aplicar cada una de los pasos estratégicos para llegar a inferir. ¿Ya? Analizo la información. Analizar significa que yo segmento. Entonces, le puedo enseñar que vamos a dividir la imagen. No, lo voy a hacer con otro color porque si no se me... Vamos a dividir esta imagen. La puedo dividir en 2 o en 4 cuadrantes. ¿Ya? Aquí me sirve dividirla en 2. Y le digo, ok, vamos a analizar entonces la imagen. La vamos a dividir en 2 pedacitos para poder identificar las pistas que me dan. Paso 2. Identifico pistas de cada una de estas partes de la imagen. De la primera parte, ¿qué estoy viendo? ¿No? ¿Qué ven ustedes en esta imagen? En esta, digamos, esta es la parte 1 y esta es la parte 2. Pistas que me ayuden a identificar qué sucede. ¿Qué ven? Hay un paisaje al aire libre, una niña con un caballo. Ya, aquí hay una niña con caballo. Este caballo será cualquier tipo de caballo. Esta pequeña, cualquier pequeña. Vamos orientando las respuestas. Entonces, aquí el caballo, este caballo tiene montura, ¿no? Es decir, estos caballos se pueden montar. Este que me da acá no me da la misma información, ¿no? Y acá aparece una chica que pareciera que ella está a cargo, ¿sí? De los caballos. Puede que haya otro niño que diga, sí, yo he ido a las carreras de los caballos, he visto que hay entrenadores de caballos y que los cuidan, ¿no? Ya. Entonces la idea es que aquí identifiquen, ¿cierto? Que hay un caballo con montura y que hay una chica que está, en este caso, cuidando el caballo. Información o pistas de la imagen, de la parte 2 de la imagen. Hay una chica que tiene una copa en la mano y aquí hay un podio, ¿no? Ah, tiene la copa. Esto significa que ella ganó el primer lugar, ¿sí? Obtuvo el primer lugar, ¿ya? Y si obtuvo el primer lugar, ¿qué significa? Es que este podio lo ocupan para cuando premian a los deportistas. Yo he visto que en los Juegos Olímpicos o en los Panamericanos, que además regalaron muchas entradas para que los niños fueran al sistema educativo,
vimos que habían podios donde ellos se subían y obtenían sus premios, entonces significa que ella compitió. Pero qué raro, van a decir, porque ¿dónde están los otros competidores? ¿Dónde están? Ella entonces tiene que haber, a lo mejor ella fue la que montó el caballo. Pero ¿y dónde están los otros deportistas que montan los caballos? ¿Por qué hay un perro en el segundo lugar y un gatito? O sea, aquí no dice el segundo lugar, pero ¿por qué hay un perro y un gatito al lado? Ah, a lo mejor es una competencia de prueba y el caballo llegó antes que el perro y el gato, ¿no? O ella a lo mejor está imaginando que gana una competencia. ¿Qué están haciendo ahí? Paso 3. No, el podio parece que como le falta a otros participantes, es de prueba. Además no tiene el número 2 y el 3, entonces no está jugando, están jugando en ese lugar, en esa granja. No es una competencia real. Eso es relacionarlo con información que yo ya sé. Esa información no me la da la imagen. La propongo yo desde mis conocimientos previos. Entonces ahora vamos a inferir la respuesta. ¿Qué está sucediendo en esta imagen? Las niñas estaban jugando a quien corrían en una carrera y fue la ganadora. Por eso está en el podio en el lugar número 1. ¿Sí? Los hago transitar por las 4 etapas para que se acostumbren a identificar, primero, a segmentar la información, segundo, a analizar las pistas de cada parte, tercero, a relacionarlo con mis conocimientos previos y recién ahí elaborar una conclusión para poder responder esa pregunta, ¿vale? Es decir, inferir la respuesta. ¿Ya? Tenemos que ir migrando, porque la inferencia no solamente, esto, si se dan cuenta, uno lo puede trabajar desde educación inicial, la habilidad inferencial, ¿vale? Pero también tenemos que ir migrando porque la queremos trabajar en el contexto de la lectura. Por lo tanto, después esa misma imagen se la transformo en una oración. Y es una oración abierta, una oración que intenciona la habilidad inferencial. ¿Sí? Entonces le digo que tienen que leer esta oración. Entonces la oración dice, estaba feliz de ocupar un lugar en el podio. ¿No? Entonces, aquí les pido, ¿sí? Que hacemos el mismo ejercicio, pero aquí vamos a reemplazar la imagen con una oración. ¿Ah? Analizo la información. ¿Cómo puedo segmentar esta oración? ¿La puedo segmentar aquí? Sí, podría segmentarla ahí. ¿Ya? Identifico pistas. Dice que estaba feliz, ¿sí? Y que había ocupado un lugar en el podio, ¿no? Y le pregunto, ¿quién estaba feliz de ocupar el lugar en el podio? ¿Sí? Si lo trabajé con la imagen anterior, me van a decir la niña que estaba ahí. Pero yo después ya puedo trabajar sin la imagen y puedo ir colocando distintos tipos de oraciones aquí, ¿no? Imaginémonos que omitimos la imagen y solo partimos trabajando esta oración con los niños. Me van a decir, pero es que no podemos saber porque no nos dice quién, po. No, no sé. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Podríamos saberlo? No, nos falta información. Alguien. Las personas se ponen felices, ¿sí? Cuando ganan una carrera. ¿Ya? ¿Quién? No sabemos, pero alguien estaba feliz. Perfecto. ¿Y qué lugar ocupó en el podio? ¿Ganó el primer, el segundo o el tercer lugar? ¡Ah! No, porque en realidad el podium tiene 3 lugares. Podemos saber
no lo podemos saber, ¿no? Y uno va ampliando, en este caso, la información. Y aquí le cambiamos y le complejizamos la oración, ¿sí? Entonces le dice, a ver, hagamos la prueba con esta otra párrafo. Entonces lo leen. Estaba emocionada hasta las lágrimas. Después de tanto esfuerzo y persistencia, por fin había conseguido subir al podio, ¿no? Paso 1, analizo la información. Aquí les enseño que podemos separarlos cuando hay comas, ¿sí? O donde hay puntos. Entonces tenemos 3 partes en este párrafo, ¿ya? Identifico las pistas clave. Estaba emocionada hasta las lágrimas. Ah, entonces, ¿quién estaba emocionada hasta las lágrimas? Era una chica, les van a decir, porque dice emocionada. Miren cómo la información morfológica les va dando clave. Estaba emocionada, ¿ya? Y segunda parte de la oración, después de tanto esfuerzo y persistencia, significa que ella practicó mucho, ¿sí? Se esforzó, quizás a lo mejor compitió en muchas competencias, pero nunca lograba ganar. Y ella practicó, se esforzó y finalmente logró ganar. ¿Logró ganar? No lo sabemos, porque dice lugar en el podio. El podio tiene 3 puestos, los primeros 3 puestos, ¿no? ¿Sí? Entonces significa que podemos responder la pregunta, ¿quién ganó? Una chica ganó una competencia y obtuvo un lugar en el podio. Todavía no sabemos si es que el primer, el segundo o el tercer lugar, ¿no? Entonces, este proceso paulatino de ir avanzando, pero siempre utilizando los 4 pasos para lograr inferir, es súper, súper efectivo. Entonces aquí, pero parece que ustedes tienen el PPT, me aparece esto, ¿cierto? Vamos a hacer la prueba. Esta es la primera historia, estos son microtextos, ¿ya? Son microtextos que hemos inventado. Nosotros tenemos un set de microtextos para el trabajo de la comprensión inferencial, ¿ya? La práctica de la comprensión inferencial. Este es el microtexto, ¿ya? Trabajamos la lectura modelada y después le pedimos a ellos que la lean juntos y después una lectura silenciosa, ¿ya? Entonces dice así: Hernán ha cumplido un par de meses. Ayer pedí que lo dejaran pasar la noche conmigo y mandé poner para él una colcha de algodón a los pies de mi cama. Como era la primera noche sin su madre, lloriqueaba con incansable obstinación. Cuando ellos lo leen, ¿sí? Y lo leen de forma silenciosa, en este trabajo podemos incorporar las etapas previas, ¿sí? Entonces le vamos a pedir que marque, que subraye aquellas palabras que no conoce. Y aquí hacemos el trabajo con vocabulario previo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, típico que en este marcan obstinación, algunos marcan incansable y otros marcan colcha, ¿sí? Esas son las 3 palabras que los niños en general nos han marcado cuando trabajamos con estos microtextos. Entonces hacemos el trabajo de desarrollo de vocabulario. Y antes de trabajar la inferencia, hacemos actividades de vocabulario para lograr conocer, en este caso, lo que significa la palabra. ¿Ya? Ya, imaginémonos que hicimos ese trabajo de vocabulario. Ya saben lo que significan estas palabras. Entonces ahora vamos a aplicar la estrategia de 4 pasos para lograr inferir. ¿Ya? Vuelven a leer el texto, ¿sí? Y la pregunta, ¿quién es Hernán en la historia y por qué? Paso 1, analizo la información. Eso significa que voy a segmentar este microtexto en partes, ¿no? Aquí hay una parte, ¿sí? Aquí hay otra parte y otra parte, ¿sí? Entonces, paso 2,
Identifico pistas por parte. A ver, dice, Hernán ha cumplido un par de meses. Ah, aquí hay alguien que es chiquitito. Se llama Hernán. Hernán y tiene un par de meses. Bien. De la segunda frase, ¿qué identifican ustedes como pista clave? Que lo dejaran pasar la noche con él. Ya. ¿Pero qué podría subrayar acá? Pasar la noche conmigo, ¿cierto? ¿Sí? Bien, de la otra parte, y mandé poner para él una colcha de algodón a los pies de mi cama. ¿Cuáles serían las pistas ahí? Colcha y pies de mi cama, ¿podría ser? Exactamente, colcha y pies de la cama, ¿cierto? La siguiente oración, ¿qué podemos marcar? ¿Quiere la Noche, primera noche? Primera noche sin su madre. Sin la mamá. Y de la última, Lloriqueaba. lloraba mucho, Incansable. mucho, ¿cierto? Entonces, con estas pistas que me da el texto, ¿puedo saber quién es Hernán en la historia? Cuando los niños trabajamos se los puse porque es uno de los microtextos que es bien entretenido y que genera harto debate, porque esto lo trabajamos con los más chiquititos, desde tercero básico. Y me dicen, ah, es un bebé. Ay, ¿por qué es un bebé? Porque es chiquitito, chiquitito, entonces que tiene que dormir abrigado con colchas, ¿no? Y después salta otro pequeñito de otro lado y le dice, pero es que yo tengo un hermanito chico y mi hermanito nunca duerme con otra persona. Sí, po. Y después empiezan ellos a retroalimentarse solitos. Esto lo mostré, es un trabajo en aula. Sí, porque si duerme a los pies de la cama y si se cae el bebé, es peligroso que se caiga. Entonces, ¿podría ser un bebé? ¡Ay! No, no puede ser un bebé. ¿Qué podría ser? ¿Quién es Hernán entonces en la historia? Una mascota. Un cachorro. Puede ser Una un mascota. cachorro, un perrito, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el fondo, estos microtextos lo que pretenden es practicar las 4 etapas para lograr inferir un texto, ¿sí? Y hacerlo en forma grupal, porque eso es lo entretenido. Lo bueno es que estos son microtextos que son abiertos. ¿Qué significa eso? Significa que si un peque me dice es un cachorro, ¿por qué? Porque los animales cuando son cachorritos y lloran mucho porque los separan de las mamás, ¿cierto? Y pasan frío, entonces duermen abrigados, está bien su respuesta. Si a lo mejor otro pequeño me dice específicamente es un gatito, ¿sí? Y me da la explicación, yo tuve un gatito chiquitito y gritaba cuando estaba solo y tenía que tomarlo y meterlo a mi cama. Y cuando dormía con él ya dejaba de gritar. Es válido. Puede que a lo mejor otro me diga, no, es un perrito, ¿sí? La respuesta es abierta mientras el argumento desde los conocimientos previos sea válido, ¿ya? Entonces, después les enseñamos que vamos a saber si quiere un gatito o un perrito en la medida que vamos a ir leyendo el texto. Si nosotros seguimos leyendo este texto, nos va a decir específicamente quién era Hernán, ¿ya? Pero ahí la información me la da el texto, ¿vale? Y la idea es crear pequeños microtextos donde la respuesta sea abierta. Por eso que las habilidades inferenciales nos permiten múltiples respuestas en los niños y niñas, ¿sí? Y que va a depender principalmente del argumento desde sus conocimientos previos para poder validar. Entonces, aquí está otra. Por ejemplo, dice,
Martín colocó la mano debajo de la llave de agua fría bastante tiempo para evitar el calor inicial, aunque el dolor era tremendo. Pregunta, ¿qué le sucedió a Martín y por qué? Entonces, todos quieren como responder. Cuando ustedes lo aplican en el curso, todos van a empezar a responder. No, vamos a tener las tarjetitas. Primero vamos a analizar el texto, lo vamos a separar en frases. ¿Ya? ¿Cuál podría ser nuestra primera frase? Lo podemos separar en tres. Martín colocó la mano debajo de la llave de agua fría. Primera parte. Bastante tiempo para evitar el calor inicial. Segunda parte. Y aunque el dolor era tremendo. Tercera parte. Ahí está la primera etapa. Segunda etapa, voy a identificar pistas, porque la respuesta no me la da el texto. Tengo que identificar primero las pistas por parte. De la primera parte, ¿qué pista tengo sobre lo que le puede haber sucedido a Martín? ¿Qué información me da? Mano, Mano agua fría. en agua fría, ¿cierto? Ahí está, mano en agua fría. De la segunda parte me dice, Mm, ¿cuál sería lo clave aquí? Tiempo. Calor inicial. Digamos que en el fondo evitar el calor inicial, para eso lo puso la mano en agua fría, ¿cierto? Aunque el dolor era tremendo. La última parte, dolor tremendo, claro. dolor tremendo. Uy, ¿qué le sucedió a Martín? Se van ustedes a escuchar, nos ha pasado. Se Quemó. martilló el dedo ayudándole al papá a arreglar, no sé, el mueble de la casa. Ah, ¿y por qué crees tú eso? Porque a mí me pasó que me martillé mi dedo y me dolió tanto y mi papá me puso hielo, me lo puso en agua con hielo. ¿Es correcta la respuesta? Es correcta. Porque cuando ustedes alguna vez han martillado un dedo, el dedo hace así y se siente acalorado, ¿no? Y es doloroso. Ya hay algunos que lo ponen en agua con hielo directamente para que no quede el dedo morado. Por lo tanto, la respuesta en ese sentido, si lo argumenta desde su conocimiento previo, es correcta. Otro puede que nos diga qué cosa, Que se apretó un dedo. que se apretó la mano, pues que como dice la mano, Ah, ¿sí? sí, Que se apretó la mano, ¿se han apretado la mano cerrando la puerta del auto? sí. Que le quedan todos los dedos trabados. Ya, hay otros que nos han dicho eso. Y hay otros que también nos han dicho que se quemó la mano. Y no porque lo hayan experimentado, sino que porque saben que se sugiere que cuando uno se quema, o que la mamá le ha dicho que cuando que ha visto a la mamá que a veces se ha quemado cocinando, que abre la llave y pone la mano debajo del agua. Entonces, tenemos tres respuestas que pueden ser válidas haciendo la relación entre las pistas que me da el texto y el conocimiento previo que yo tengo. ¿Cuándo voy a cerrar y voy a hacer que los estudiantes lleguen solo a una respuesta correcta? Cuando el texto continúe y me indique que efectivamente a lo mejor le vendaron, le curaron la quemadura y le dejaron una venda. Ah, entonces sí, efectivamente Martín se había quemado, ¿no? Entonces, estos textos que se elaboran en forma abierta, los elaboramos justamente para trabajar cada una de las etapas de el desarrollo de la capacidad de comprensión inferencial con esta estrategia en 4 pasos. ¿Ya? Nosotros tenemos un set de estos microtextos y trabajamos distintos tipos de inferencia. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí pregunta por quién, en otros pregunta qué, otras veces preguntamos por dónde, ¿sí? Y vamos trabajando distintos tipos de inferencia aplicando esta estrategia de 4 pasos. ¿Ya?
Y también, obviamente, esta gran estrategia que es o los momentos didácticos de la lectura, el antes, el durante y el después. En el después también tengo que trabajar la organización, la sistematización de esas ideas y también la valoración de estas ideas. Y para eso ocupamos matrices. Las matrices son el organizador gráfico más versátil que existe porque lo puedo armar de cualquier manera, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, hay una matriz que sistematiza información del libro Historia de una gaviota y un gato que le enseñó a volar, que generalmente lo piden en la lectura domiciliaria, ¿no? Entonces aquí anotamos las características. Estas son matrices de atributos, porque esto lo preguntan los profes en las pruebas de los libros, de comprensión de los textos. ¿Cuál era la característica psicológica? ¿Cuál es la característica más importante de tal personaje? Entonces ellos completan estas matrices para describir los personajes. Aquí también otra matriz y aquí describe al protagonista, al antagonista, el personaje secundario y otro, pero van a describir características físicas, características psicológicas y van a hacer el dibujo del personaje, ¿ya? Y estos otros organizadores gráficos, se llaman rutinas de pensamiento que provienen del enfoque de pensamiento visual, donde ellos pueden sintetizar, ¿no? Leemos un texto, no le colocamos el título al texto y después le vamos a pedir cómo ellos sintetizan la idea global en un titular, como si fueran a publicarlo en una noticia, ¿no? En algún diario. Que también puedan asociar el tema, por ejemplo, con algún símbolo, con algún color y con alguna imagen. Por ejemplo, esto nosotros lo trabajamos mucho con textos informativos, ¿no? En ciencias, por ejemplo, lo hemos trabajado harto, ¿ya? Y ellos van colocándole un símbolo a ese tema, a ese texto que leímos, por qué le elaboraría ese símbolo, ¿no? ¿Qué color le colocaría y qué imagen le podría asociar, ¿ya? Y también este que es palabra, idea, frase, que en el fondo también le ayuda a sintetizar una palabra clave, por ejemplo, qué palabra clave era la más importante en el texto, qué idea, ¿ya? O qué frase o qué expresión le llamó la atención y que podría sintetizar también en esa rutina de pensamiento. Y también organizadores gráficos para ayudarle a criticar esa información, para asumir una postura también, ¿no? ¿Qué idea no me gustó? ¿Qué idea a lo mejor en rojo, ¿cierto? ¿Qué idea no me gustó? En amarillo, por ejemplo, una idea que a lo mejor no me convenció del todo, ¿ya? Y en verde, por ejemplo, una idea que me haya parecido potente, motivadora, o que me llamó la atención, ¿sí? Y por eso usamos el semáforo. La brújula también, ¿ya? Para encontrarle el lado negativo, el lado positivo al tema del que leímos, cuál es nuestra opinión y si hay alguna idea que nos generó motivación para seguir indagando, para seguir leyendo sobre esa temática. Y estos otros que es para valorar, ¿ya? Aspectos positivos, negativos, interesantes que se planteaban en el texto, o bien ideas relevantes o ideas que eran irrelevantes o interesantes en el texto, ¿sí? Se dan cuenta que hay distintos formatos de gráficas para poder trabajar, en este caso, la valoración de la temática de la lectura, ¿ya? Y eso ya lo trabajamos al finalizar, después de la lectura. Y por cierto, también mucho de lo que trabajamos son los famosos tickets de salida al finalizar la lectura, ¿no? Pero ticket de salida específicamente al finalizar el texto, no la clase, el texto. ¿Cuánto de lo leído comprendí hoy? ¿Ya? Colorea en representación a eso. ¿Qué parte fue la que más me costó realizar? Marca la imagen. Si identificar palabras, identificar palabras desconocidas y trabajar vocabulario. Quizás lo que más me costó fue identificar ideas principales. O quizás ahora lo que más me cuesta es identificar ideas globales.
¿ya? Y así, esto nos permite ir monitoreando qué áreas tenemos que trabajar más, crear más actividades para que ellos puedan ir desarrollando estas habilidades, ¿ya? ¿Y cómo puedo mejorar? Y aquí le damos para opciones para marcar también. Si quizás releyendo el contexto donde encuentro las palabras me ayuda, quizás a lo mejor si uso diccionario, ¿ya? Y si a lo mejor también puedo ir eliminando ideas secundarias o ideas que sean irrelevantes que me ayuden a identificar mejor las ideas principales, ¿ya? Y también podemos utilizar esto ya al final de nuestra clase o de nuestra sesión, esta escalera de la metacognición, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? ¿Dónde puedo utilizar lo que aprendí? Pero esto en relación, más que al texto mismo, en relación a las estrategias que se utilizan para facilitar la comprensión, ¿ya? Eso es con respecto a la estrategia de antes, durante y después de la lectura. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Loreto, Más que una duda, es como una reflexión. O sea, yo creo que igual es un desafío, es algo súper atractivo y es un desafío tanto a nivel personal como profesional, porque igual yo creo que de acuerdo un poco como todas estas estrategias, de pronto, o sea, no por casualidad, de repente estábamos todos súper silenciosos, porque uno también tiene como adulto el temor un poco a la equivocación y no sé qué. Entonces, los niños por suerte no tienen ese temor, pero, pero también yo creo, bueno, yo igual hago un mea culpa acá, mi edad es bastante más, una yo creo alta, y tengo otras, digamos, vivencias, pero toda la enseñanza, y me atrevo a decir que tampoco es tan distinta ahora, es más bien a nivel como explícito. Entonces, como que todo esto uno de repente lo trabaja un poco intuitivamente, pero así tan dirigido y tan focalizado como lo has planteado tú, me parece súper atractivo, y creo que también uno como personalmente lo tiene que, antes de aplicarlo, lo tiene que vivenciar, masticar un poco y para plantearlo de la mejor manera. Eso. muchas gracias, Loreto. Claro, aquí tenemos que hacer, como dices tú, un trabajo mucho más explícito de cada una de estas etapas si vamos a utilizar el antes, el durante y el después de la lectura, ¿no? Son las estrategias que se plantean desde la evidencia para poder facilitar este proceso, ¿ya? Esa es una opción. La otra opción que quizás también les puedo acomodar es el trabajo de la lectura estratégica colaborativa. Dame un segundito que estoy buscando justamente eh, el libro porque quería mostrarles. Aquí está, ¿ya? Em, Loreto, no sé si te quedaste con la manito arriba. Sí, estaba arriba, la voy a bajar. Ya. La estrategia que vamos a ver ahora, yo se las voy a plantear en el formato original, porque esto es una estrategia que existe ya hace mucho tiempo y que ha sido validada, pero como yo les comentaba al inicio, este grupo de profesionales participó en la elaboración de, bueno, Alejandra Meneses, si mi memoria no me falla, es ella la alumna del doctorado, el resto fueron colaboradoras, ¿ya? Crearon y analizaron, bueno, validaron esta estrategia que se llama LEC, Lectura Estratégica Colaborativa, y lo sistematizaron como una propuesta de trabajo en el aula, ¿ya? Y está articulada también con ejemplos de educación básica. eh, Tiene mucho soporte, tiene muchos links donde ustedes si pinchan, les va a guiar a los ejemplos prácticos de trabajo de textos en los distintos niveles de educación básica, ¿ya? Entonces,
aquí les voy a mostrar, yo le cambié el nombre en este libro que elaboraron ellas en este investigación de doctorado, yo le dejé el nombre original, ya el clic y clac. Ustedes van a ver que el clic y clac en realidad ellas le cambian el concepto al clac, ya, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Esta estrategia de lectura, o esta estrategia 2, ¿cierto? Que estamos analizando de lectura estratégica colaborativa, fíjense que ocupa el antes, el durante y el después. Utiliza la otra estrategia, ¿ya? Entonces divide la lectura en estos tres momentos. Antes de leer, ellos le denominan a esta etapa específicamente como hecho un vistazo, así se llama, no hablan ellos del antes de leer, ¿ya? Se le llama hecho un vistazo y tiene esas simbologías, ¿ya? ¿Y qué se trabaja antes de leer? Bueno, en esta etapa de hecho un vistazo, se trabaja, miren, mira lo que hay. Leemos los títulos y subtítulos, miramos las palabras destacadas, miramos los dibujos, fotos, gráficos o tablas, miramos los recuadros o lugares donde se destaca información. ¿Para qué? Para poder elaborar predicciones, lluvia de ideas sobre qué se tratará el texto, de quién hablará, será real o fantástico, a qué época se refiere, qué sabemos sobre el tema, ¿ya? Y lo sistematizamos en un gráfico, en un organizador gráfico donde vamos a dejar estas ideas como en formato de predicciones, ¿ya? Durante la lectura tiene dos etapas, el clic y clac y el pillo la idea. ¿Qué será el clic y clac? Es la identificación de vocabulario que conozco y que no conozco. Y el pillo la idea es la fase de identificación de ideas principales. ¿Ya? El clic es el dedito para arriba, el clac es el dedito para abajo, ¿ya? Lo que se entiende bien es un clic y lo que no entiendes es un clac. Y aquí hay que señalar los clac, partes o palabras que no comprendes bien, ¿ya? Las podemos subrayar, las podemos anotar a un costado del texto. Y los vamos a arreglar, es decir, vamos a trabajar sobre esa palabra, concepto o idea que no logramos comprender. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Miren las estrategias que utilizan. Vuelve a leer la oración. ¿Qué estrategia es esa? Vuelve a leer la oración, relee las oraciones que van antes y después del clac. Esto es trabajo de vocabulario específicamente contextual. Lo mismo que nos plantean las estrategias de desarrollo de vocabulario, que hay que partir primero con esta estrategia de que ellos puedan releer el contexto donde se encuentra la palabra, ¿ya? Para ver si logran, en este caso, encontrar el significado. Y luego trata de analizar las partes de la palabra, fíjense, raíz, prefijos, sufijos. Segunda etapa en evidencia, trabajo con la morfología de la palabra. ¿Sí? Es lo mismo, pero aquí se sistematiza de esta manera, en esta estrategia, ¿ya? Luego en el pillo la idea, que es en el fondo encontrar las ideas principales, se encuentra qué es lo más importante o quién es el personaje principal, cuál es la información más importante sobre ese hecho o esa persona, y explica en pocas palabras lo que has leído. Sinónimo, identificación de ideas principales, identificación de idea global. ¿Ya? Y el después de la lectura es lo que ellos le denominan remato. Y aquí se aplican preguntas, ¿sí? ¿Qué preguntas nos permitiría comprobar que hemos comprendido lo más importante? ¿Seríamos capaces de contestar esas preguntas? Entonces acá hay elaboración de distintos tipos de preguntas para corroborar
que nuestros estudiantes comprendieron el texto. Y por último, revisamos qué hemos aprendido. ¿Ya? Esta estrategia es la que tomó esta investigación de doctorado y lo transformó en un libro, en una propuesta de intervención utilizando los textos de educación básica, ¿ya? Y lo transformaron en esto, ¿sí? El paso 1, que es hecho un vistazo antes de la lectura, esta propuesta que yo les voy a compartir el libro, que es abierto de descarga gratuita, ¿ya? Trabaja en estos 3 pasos. Hecho un vistazo significa leo el título, leo los subtítulos y palabras destacadas, observo imágenes, diagramas, colores, flechas, entre otros elementos visuales, ¿ya? Y pienso cómo se relacionan estos elementos para activar conocimientos previos y predecir el tema del texto. ¿Sí? Segunda fase, realizo una lluvia de ideas. Pensar en lo que saben del tema o en sus preguntas o hipótesis sobre el tema. Escribo lo que saben del tema, escriben lo que saben del tema en su hoja de registro, lo sistematizo en un organizador gráfico y comparto lo registrado con los compañeros. Y paso, o en este caso fase 3, formulo mi objetivo de lectura. Pienso, ¿para qué voy a leer sobre este tema? Aquí se trabaja el objetivo de lectura también, ¿sí? ¿Se dan cuenta que es lo mismo, pero aquí se sistematiza de forma muy específica? ¿Ya? Entonces aquí la instrucción es para el docente. Dice, presenta el texto que se leerá y si es necesario, aclara vocabulario académico relevante del texto para que para que las y los estudiantes puedan tener una idea inicial sobre el tema del texto que se leerá. ¿Ya? Aquí obviamente no consideran el trabajo de vocabulario previo. Esta propuesta lo trabaja durante la lectura, ¿ya? El trabajo de vocabulario. Y aquí está el paso 1 y aparecen ejemplos. Redirigimos la atención de los estudiantes en aquellos elementos que son importantes, ¿sí? Por ejemplo, este es el texto que se llama Los factores que componen la naturaleza. ¿Ya? ¿En qué se centrarían ustedes en esta fase de hecho un vistazo? Ay, espérenme, demos un segundito. Ya. ¿En qué nos fijaríamos en este caso? ¿Cierto? Nos fijaríamos. ¿Sí? Sí, era pregunta. ¿En qué nos fijaríamos?
Claro, aquí en este caso, este es el texto. Este es el texto que van a leer los niños. Entonces, aquí específicamente esto aparece en el texto de clases, ¿sí? Fíjense que quien propone en este caso la aplicación, le enseñan a los niños a identificar los distintos elementos de la portada de un texto. Entonces aquí le dicen, mire, este es el título. Encontramos dos palabras de vocabulario transdisciplinar, factores y componen. ¿Ya? No olvidemos tener definiciones amigables. Factor es algo que afecta a algo, componer es lo mismo que formado por, es parte de. ¿Ya? Nos dicen que tienen que centrar, le decimos, porque esto se enseña explícitamente a los niños, este es el título, las imágenes, miren, aquí hay etiquetas que también aportan significado, y aquí hay un texto, ¿sí? Que encontramos en los mismos colores, en color azul y en color amarillo, que nos va a explicar, ¿sí? qué significan estos conceptos, ¿no? Por tanto, tal como lo menciona Gabriel, es cierto, tenemos que ayudarle a que en esta primera etapa que se eche un vistazo, si analicen la información clave, títulos, subtítulos, imágenes, ¿ya? En esta etapa también, ¿sí? Como yo les decía, vamos a sistematizar ese hecho un vistazo, ¿no? Entonces, hecho un vistazo, digo, escribo específicamente en qué nos fijamos, me escribo una idea, ¿sí? Esto tiene que ver un poquito con las predicciones, esta lluvia de ideas de lo que se tratará, que me explicarán, y cuál es el objetivo del por qué lo vamos a leer, ¿ya? Después en el paso 2 proponen el clic y clac, ¿sí? En realidad ellas le llaman crack, parece. No clac, crack, con R. Yo lo cambié aquí, ya le puse con L, como es el formato original de la estrategia. Y aquí me dicen qué hacer durante la lectura. Cómo identificar los clics, estoy comprendiendo lo que leo, entonces sigo leyendo. Determinar los clac, que obstaculizó mi comprensión, ¿sí? No entiendo esta palabra, oración, idea. Voy a mi registro de aprendizaje y anoto los claves, ¿sí? Se hace un registro de aquellas palabras o ideas que no se comprenden. Y al finalizar la lectura del pasaje, cada estudiante vuelve a su registro de aprendizaje para analizar los claves y escoger la estrategia de reparación, ¿ya? Escojo la estrategia de reparación según el tipo de clave que registro, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son las estrategias? Aquí están las estrategias de reparación de los clac. A nivel de palabra, esto cuando tiene relación con una palabra, un concepto que no comprende. Puedo usar una imagen que esté en el texto y que pueda ayudar a resolver el clac, ya porque me aporta información relevante para poder comprender la palabra. Busco un prefijo o sufijo de la palabra para comprender el significado, o releo la oración sin la palabra que haga clac y pensar en el sentido que tenga para usar esa palabra en la oración, ¿sí? Acá en el fondo, ¿qué se sugiere? Yo sugiero más que solo trabajar estas tres estrategias, que lo hagamos en base a lo que plantea la evidencia del trabajo en vocabulario. Cuando hay clac que los niños identifican, pedimos que relean el contexto. Si aún así no se comprende, trabajamos la morfología. Quizás si analizamos su raíz, su derivación, vamos a poder saber de qué se trata. Después, si aún así eso no funciona, puedo trabajar con el diccionario y sí o sí siempre al último incorporar actividades de profundización y uso hacia el final de la lectura, cuando ya la terminamos, ¿ya? Lo importante aquí es trabajar la comprensión para que puedan seguir leyendo el texto, obviamente, y que eso signifique que al final, como actividad, después de la lectura, podemos también incorporar actividades de profundización y uso, ¿ya? Ellos lo trabajan durante. Esta estrategia de lectura estratégica colaborativa trabaja el vocabulario durante. La evidencia nos dice, ahí tenemos una diferencia importante, que debiéramos partir trabajándolo al inicio y asegurarnos que puedan haber algunas palabras que son mucho más complejas,
poder cautelar, identificarlas uno como adulto y trabajarlas antes de la lectura, durante la lectura y también después. ¿Ya? No dejarlo solo para el durante y después. Y también ellos proponen estrategias de CLAC a nivel de oración a unidades mayores. Por ejemplo, leer la oración que está antes o después, buscar pistas que ayuden a resolver. Fijarse en elementos visuales que permitan superar el CLAC para comprender cómo se organiza la información, pensar en lo que ya se ha leído, tratar de resumirlo y buscar información adicional sobre el tema para superar el CLAC. ¿Ya? Ellos amplían un poquito las estrategias ahora también a nivel de oración a unidades mayores que no se comprendan, no solo a nivel de vocabulario, no solo a nivel de palabras. Y la fase 3 es pillo la idea, que esto es también durante la lectura, ¿cierto? Que es la identificación de ideas principales. Identifica la idea clave del fragmento, identifica de qué se habla, identifica qué se señala, pero no le enseñan a identificar. Esta investigación de doctorado no incluye estas estrategias microtextuales ni macrotextuales. Solo se le exige al niño identificar, pero no sabe cómo hacer. Nosotros aquí sí deberíamos incluir, ¿ya? Luego le piden que escriba una oración con lo esencial usando las propias palabras, es decir, parafraseo, y corroborar que la idea clave tenga relación con el objetivo de lectura. Eso es lo que le piden en esta etapa. Y por último es el remate, después de la lectura, que se hacen preguntas al texto, ¿sí? Pensar sobre el texto leído y lo aprendido, luego escribir preguntas para verificar la comprensión y el aprendizaje a partir del texto. Aquí se hacen preguntas de ahí mismo, que son preguntas literales, piensa y busca, que es de preguntas inferenciales, y el texto y tú, que son preguntas críticas, ¿ya? Y luego crear una respuesta para cada pregunta creada, ¿no? Entonces aquí están la definición de lo que significan estos tipos de preguntas, que ya les cambian el nombre, les ponen pregunta ahí mismo, piensa y busca y texto y tú, pero son preguntas que desarrollan comprensión literal, inferencial y crítica. Exactamente lo mismo. Y por último, también les piden organizadores gráficos que les ayuden con la organización de las ideas para facilitar también la comprensión. ¿Vale? Eso es lo que trabaja. Y lo otro que propone el modelo es que esta lectura estratégica colaborativa se tiene que trabajar aplicando más apoyo al inicio y paulatinamente ir retirando ese apoyo. Desde una enseñanza explícita, yo hago, tú me observas, práctica compartida, yo hago, tú me ayudas, práctica guiada, tú haces, yo te ayudo, y práctica independiente, tú haces, yo te observo. ¿Ya? Eso es lo que propone esta otra gran estrategia que, si se dan cuenta, es como bien completa y también incorpora las estrategias más específicas para el desarrollo de la comprensión lectora. El libro se los voy a compartir para que ustedes los analicen, vean si les acomoda, porque igual es una estrategia bien amplia porque está sistematizada, pero una vez que se estudia y se trabaja, cuando uno ya la conoce, es mucho más fácil de poder implementar. Pero si no, podemos guiarnos por estas etapas generales e ir incorporando en nuestra... Yo lo hago así, yo no utilizo una estrategia, por ejemplo, no ocupo el modelo de lectura estratégica compartida sistematizado como método. Pienso siempre yo en el antes, durante y después y voy variando, pero voy ocupando en cada uno de esos momentos didácticos de la lectura estas estrategias que provienen desde la evidencia, y eso me permite tener mayor versatilidad en las actividades que se van proponiendo. Preguntas, comentarios, porque llegamos justo a tiempo. No hay comentarios. Están todos calladitos. Bueno, el miércoles vamos a hacer el taller de práctica, de aplicación de estas estrategias, ¿ya? Para ir dándole también la bajada, aterrizándolo al trabajo que realizamos
con nuestros estudiantes. ¿Ya? Y yo creo que ahí cuando uno empieza a aplicar es donde empiezan a aparecer las inquietudes, ¿no? Las preguntas, ¿vale? Bien, yo les voy a mandar igual ahora el material de respaldo de los últimos PPT, estos documentos que les dije que les iba a compartir para que ustedes los tengan también disponibles en el correo electrónico. ¿Ya? Eso, entonces nos vamos a encontrar el miércoles para hacer el taller de comprensión lectora y el viernes vamos a hacer la presentación del trabajo final y vamos a tener ese horario protegido para ya iniciar su desarrollo. Ahí se van a organizar. Yo les sugiero que se empiecen a organizar por el grupo de WhatsApp con quien van a realizar el trabajo final, que puede ser grupal o individual. Si es grupal, máximo 6 integrantes, para que el día viernes puedan iniciar ya este trabajo. No se entrega en el mismo momento de la clase, ¿vale? Tienen un tiempo disponible que es generalmente entregamos un mes de plazo para poder entregar, ¿ya? Eso, queridos y queridas colegas, ¿ya? Nos vemos entonces el miércoles. Aprovechen de echarle un vistacito mañana en la noche a la clase de hoy para que llegue con la información más fresquita el día miércoles, ¿vale? Eso, un besito, cuídense mucho, nos vemos el miércoles. Profesora, Chao, disculpe, gracias. ¿le podría hacer unas consultas sobre sobre el trabajo del otro diplomado o le escribo al WhatsApp? Sí, puedes hacerlo, puedes planteármelo ahora, Solange. El resto de los colegas se puede retirar, no hay ningún problema.